general y genética médica en especial. ¿Qué es la genética? Es una ciencia que estudia la herencia y la variedad. Es decir, nuestro material genético no está siempre igual, va cambiando a lo largo de las generaciones. Y genética es una característica que es transmitida en los seres vivientes a través de un material específico, y esto es la herencia. Y la transmisión de esas características de padres a hijos es la herencia. La rama de biología que estudia la herencia es la genética. Y genética humana se puede dividir en médica, farmacogenética, forense, etcétera, etcétera, etcétera. Genética médica es la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, también la prevención de las enfermedades genéticas. Tenemos que tener en cuenta que genética médica atraviesa todas las especialidades y todos los grupos etarios, antes del nacimiento hasta antes de implantación. Puede ser preimplantatorio, prenatal, en el momento del nacimiento, primera infancia, adolescencia, la parte reproductiva, individuo adulto y la última parte de nuestra vida. Y hoy en día la genética es una de las áreas más activas en la investigación científica. Y directa o indirectamente, la mayoría de estudios de investigación tienen que ver con genética. Hablemos un poquitito de algunos conceptos, así sabemos de qué hablamos. Defecto congénito. Congénito es con lo cual nace el individuo. Y esa anomalía que está presente en el nacimiento puede ser morfológica, por ejemplo, malformaciones, deformaciones, deformidades, funcionales, hipoacusia, ceguera, metabulopatía. Puede ser detectado en el momento del nacimiento a través de examen físico o a través de algún screening, o puede detectarse después. Por ejemplo, lo que está comentado, hipoacusias, algunas enfermedades de expresión a nivel adulta. Pueden ser aisladas o pueden ser múltiples. Y cuando son múltiples, puede formar parte de síndromes, asociaciones, secuencias o todo tipo de complejos malformativos. Pueden ser esporádicas o hereditarias. Es decir, esporádico ocurre una vez en una genealogía y hereditario hay un patrón de herencia. Bueno, todos nosotros seres humanos, en realidad todos los seres vivos, estamos formados por miles de millones de células, y en el núcleo de cada una de nuestras células tenemos un material genético que se llama cromosoma. El cromosoma es una secuencia de ADN más algunos otros textos, por ejemplo, histonas, proteínas no histónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Una secuencia de ADN me va a formar una estructura que se llama gen. Y el lugar donde tengo esa secuencia se va a llamar locus. Y los cromosomas, tenemos brazos cortos y se nombran con la letra T, centrómero con la letra H y brazos largos con la letra Q. Entonces, ¿qué es el gen? Es la secuencia de nucleótidos con una información para una característica o función biológica determinada. Y el genoma, a diferencia del gen, es la constitución genética de un individuo.
Bien, todas las células, y eso es muy importante para la próxima clase, para todo lo que tiene que ver con carcinogénesis, todas las células somáticas del organismo poseen la misma información genética de un individuo, ¿no es cierto? Y esto es lo clásico. Tenemos un ADN, la respuesta del ADN tenemos un ARN y tenemos una proteína. Entonces, es un gen, una proteína. Esto es muy simplificado. Puede ocurrir, hoy en día se sabe, que varios genes me pueden producir una proteína o un gen puede producirme varias proteínas. Es mucho más complejo. Gen, ¿qué es el gen? Unidad de información genética. Eso anoten, vale la pena. ¿Y el cromosoma qué es? Es una unidad de organización. Entonces, yo tengo un cromosoma, acá brazos cortos, centrómero, brazos largos, tenemos un lugarcito que se llama locus, hay toda una secuencia y voy a tener un gen. Y ese gen, no llego hasta arriba, ahí, y ese gen va a tener una función. Yo puedo ver la salud del gen viendo al gen, secuenciándolo, o si no, eso es desde el punto de vista genético, tecnología genética, o desde el punto de vista de producción de ese gen. Entonces va a ser bioquímico, etcétera, etcétera. Para estudiar el gen, yo voy a estudiarlo a través de biología molecular y el cromosoma a través de citogenética. Eso es muy importante, porque si yo estoy frente a un paciente y sospecho una patología cromosómica, yo no voy a pedir la secuenciación de un determinado gen. Si yo estoy frente a un individuo que tiene signos compatibles con síndrome de Down, yo no voy a pedir la secuenciación del cromosoma 21. Voy a pedir estudio citogenético. Ahora, si yo tengo que estudiar el gen de una patología génica, allí mismo lo que sea, yo no voy a pedir estudio cromosómico, no voy a mandar a citogenética, voy a mandar a biología molecular. Bien, vayamos a la consulta. A diferencia de otras especialidades, nosotros tenemos algunas especificidades. Lo fundamental para nosotros es identificar qué es lo que mueve la consulta. Y lo que mueve la consulta en genética se llama propósito, probando, propósito o caso índice. Ese último nombre, caso índice, se usa mucho en oncología. Entonces, ¿qué es? ¿Siempre es el paciente? No. ¿Siempre es el consultante? No. Yo puedo tener paciente y consultante, pero no siempre es lo que mueve la consulta. Inclusive, puede no estar vivo el propósito. Hagamos un ejemplo. Hagamos el mismo ejemplo de síndrome de Down. Yo tengo un chiquito con síndrome de Down, ese va a ser el propósito, yo lo tengo, es el paciente. Puede ocurrir que viene el papá y la mamá y dicen, hemos tenido un niño con síndrome de Down, queremos saber si somos portadores y cuál es el riesgo para los futuros eventuales embarazos. Vienen ellos, no me traen al chiquito. El chiquito puede estar vivo o no, pudo haber fallecido, pero el propósito es el chiquito. Tercer ejemplo. Hemos tenido un tío que tenía síndrome de Down. ¿Dónde está el propósito? En ese tío que tuvo el síndrome de Down, no en los consultantes. Y yo siempre tengo que hacer el estudio familiar a través del propósito. A veces se puede, a veces no se puede. Podemos hacer así, hacer así.
Bien, entonces, el propósito es un individuo afectado a través del cual se identifica una familia con una patología genética. Puede ser o no el consultante, individuo que solicita la consulta o el asesoramiento genético. En la consulta genética también profundizamos mucho el análisis genético, que es la representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática. Puede ser ascendente o descendente. Depende quién es el propósito y quiénes son los consultantes. Bueno, ahora la existencia de historia clínica electrónica dificulta mucho eso, porque los soft para los análisis genealógicos son sumamente costosos y ningún hospital quiere comprarlos. Entonces nosotros sistemáticamente, aparte de que para nosotros es muy importante, hacemos en una hoja el análisis genealógico. Al margen que hay datos sumamente relevantes, pero que no deben ser divulgados a nivel general, siempre tenemos una historia clínica paralela. En la genealogía, antecedentes familiares, mínimo 3 generaciones, a veces se puede. Si yo marco con esta flechita un rombo, un cuadrado o un círculo, entonces ese es el propósito. Esto sería una mujer, cuadrado varón, mujer, sexo indefinido, muerte. Esto también no sabemos el sexo. Si yo tengo el número dentro del cuadrado o del círculo, quiere decir son 5 individuos. Es decir, el individuo tiene hermanos, 5 hermanos. Pero si yo tengo un 5, 3, 10, 18, fuera del cuadrado o círculo, quiere decir que son años. Esto es matrimonio o una pareja. Esto es relación consanguínea. Ojo con la consanguinidad, que parecería que es algo utópico, pero no es tan utópico. Hay algunos estudios que dicen que entre 11 y 13% de nuestra población argentina, tiene algún indicio de consanguinidad. Esto es un vínculo que existió y que ya no existe. Estos son hermanos. Estos son los afectados. Estos son los portadores de alguna alteración. Esto, un individuo que fue estudiado y es sano, no porta nada. Estos son gemelos. Uniterinos biuterinos. Esto no es. Bueno, ¿cuál es el algoritmo en genética? Entonces, ¿cómo voy al diagnóstico? Tengo antecedentes personales y antecedentes familiares. Tengo que evaluar algunos riesgos genéticos. Edad. No es lo mismo para mí que consulte una mujer con 25 años de edad, queriendo saber el riesgo de ocurrencia de alguna alteración cromosómica, que una mujer de 43 años. Consanguinidad, antecedentes reproductivos. No es lo mismo alguien que venga y tuvo 2, 3 chicos sanos, normales, que alguien que venga y tiene 6 abortos espontáneos. Aborto espontáneo para nosotros, el iterativo, es más de 2 abortos en la misma genética. Exposición a agentes ambientales, pueden ser físicos, químicos, biológicos. Físicos, rayos, químicos, por ejemplo, talidomina durante el embarazo. Biológico, rubiola durante el embarazo congénita. Examen físico para nosotros es sumamente detallado. Un pliegue único transversal. Fíjense las manos, ustedes van a tener 2 pliegues transversales. Hay uno
El 5% de nuestra población es mujer. Si es uno, ya me dirige hacia un diagnóstico. Una quirodactilia, es decir, quinto dedo, un poquitito encurvado, me indica un diagnóstico. Una oreja mal moldeada, baja, arrepollada, me lleva a un diagnóstico. Y el sobrante en la nuca, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un examen físico en general es sumamente meticuloso. Hay tablas para todo. ¿Y para qué es eso? Porque si no tenemos claro dónde estamos parados frente a un fenotipo de un paciente, no vamos a saber qué fenotipo. Y después vienen los estudios complementarios, que pueden ser genéticos o no. Muchas veces los pacientes dicen, pero yo vine a hacer un estudio genético, usted me pide otro tipo de estudios. Pero es porque, como estuvimos hablando, el ADN yo lo puedo evaluar, es decir, su función, secuenciándolo o viendo la producción. Tengo que llegar a una estimación de riesgo. Y los riesgos pueden ser mendelianos, empíricos y modificados. Y después, a diferencia de otras especialidades, yo tengo que llegar a un asesoramiento. Lamentablemente, en muchas ocasiones no puedo llegar, y es la frustración de un genetista. Porque el individuo está bien que viene para un diagnóstico, está bien que tenga un pronóstico, pero si no sabe cuál es el riesgo de recurrencia o ocurrencia de alguna enfermedad en él o en el resto de la familia, nuestra función como genetista está limitada. Bueno, vayamos al tipo de patología. ¿Cuáles son las patologías? Básicamente 3 tipos. Hay otros subtipos, pero para simplificar y con que ustedes se acuerden de eso, vamos bien. Monogénica, es decir, hay un gen implicado y ese gen va a tener un determinado patrón de herencia, mendeliana o no. Patología de origen cromosómico, de los cromosomas, o si no, es poligénica o multifactorial. Es la combinación de varios factores. ¿Y cuál es la incidencia de cada uno? Lamentablemente, el 50% de patología genética es conocida. Monogénica es el 8% y es la alteración de un solo gen. Es el 8%, es decir, en porcentaje de consultas, pero la cantidad de patología es altísima. Lo que pasa es que es muy heterogénea. Cromosómicas tenemos 10% y es la alteración en el número de los cromosomas. 25% tenemos en las multifactoriales, factores genéticos predisponentes y factores ambientales que desencadenan la precipitación de esa enfermedad. Y los teratógenos, que ya dijimos que pueden ser de 3 tipos, físicos, químicos o biológicos. ¿Qué es una mutación? Mutación es un cambio permanente en la secuencia del ADN. Quiere decir, si yo tengo una mutación, no hay vuelta atrás. Así como llegó, va a estar. Yo puedo hacer algo paliativo, pero va a estar ahí, bien. Y es patología de origen génico. Ahora, anomalía cromosómica, ¿qué es? Es un cambio constitutivo o en el complemento cromosómico. La patología va a ser cromosómica.
la metodología de estudio de un tipo de patología y del otro va a ser absolutamente diferente. Patología cromosómica, empecemos por lo cromosómico. Es la alteración en el número o estructura del cromosoma. Y surge, ¿por qué surge? Porque hay errores en el comportamiento de los cromosomas en la división celular. Y el diagnóstico es citogénico o molecular de citogénico. Todos tenemos en la especie humana 46 cromosomas, 22 pares son autosómicos y un par va a ser sexual. XX en la mujer y XY en el varón. Acá, esto es un cariotipo. ¿Cuál es la diferencia entre el cariotipo y metafase? Yo observo los cromosomas en un estadio de división celular que se llama metafase. Entonces las voy a ver, los cromosomas, como dentro de una esfera, pero tienen que tener en cuenta que todo eso es tridimensional. Yo aplasto todo. Y cuando organizo por número, estructura, bandas, los cromosomas, tengo lo que se llama el cariotipo. Pero nunca el cariotipo viene así. Y además, tengan en cuenta, como es tridimensional, puede haber un cromosoma más arriba, el otro más abajo, se aplastan. Es todo una historia. Acá tenemos cariotipo femenino, XX, y acá hay un X y hay un. Muy bien. Entonces, número, morfología, estructura, caracterización de los cromosomas, cariotipo, y hay un ordenamiento sistemático y universal de las células en una célula. Esto es a nivel universal. Esto es tan lindo. No sé este tipo de técnica, porque no es muy bonito a veces para un congreso. Esto es una metafase. Y esto es un cariotipo. Esto es una metafase. Esto es un cariotipo. Se ven tan bonitos, es una técnica de painting que describió Penrose. Traje esta metafase, esto también es una metafase. Miren, acá tenemos un cromosoma, que son dos. ¿Cómo voy para atrás? ¿Cómo me voy para atrás? Bueno, la parte distal de los cromosomas se llaman telómeros. Y esa estructura de telómeros, que es la parte distal de los brazos cortos y de los brazos largos, se llama telómero y está muy de moda ahora porque tiene que ver con el aging, el envejecimiento. Yo no sé por qué está tan de moda. Viene gente absolutamente sana, sin ningún trastorno, sin nada, y quieren saber qué longitud tiene los dedos. Realmente la longitud puede hacerse, se ve muy bonito, bueno, como se vio en la otra metafase, pero no sé cómo llegar acá. Se puede ver, se puede medir, pero no sirve para nada, porque en realidad uno tiene que ver eso en una progresión, es decir, el individuo tenía esos cromosomas, eso, muy bien, ¿ven? Esos cromosomas, esos telómeros, ¿los tuvo hace 10, 20 años igual que ahora o no? ¿El resto de su familia los tiene igual o no? El grupo étnico, religioso al que pertenece, ¿lo tiene igual o no? Uno tiene que siempre comparar con algo. Algo aislado no sirve. Acá los telómeros son fantásticos, miren cómo brillan, son largos, evidentemente va a tener muy buen éxito ese individuo. Bien, acá vemos otra vez cariotipo femenino y acá tenemos el masculino.
Muy bien. Muchas veces yo no puedo ver al microscopio pequeñas deleciones, pequeñas duplicaciones que tiene el cromosoma, es decir, rearreglos cromosómicos. Entonces tengo que ir a citogenética molecular. Acá la parte fenotípica, el examen físico que hace el genetista es sumamente importante, porque a ciegas no se puede encontrar nada. Yo tengo una visión panorámica general de los cromosomas, pero sospecho algún síndrome, qué sé yo, Di George. Seguramente ustedes habrán visto que Di George es una patología cardíaca con trastornos de conducta. Un Brother William, un Angelman, pero yo tengo que decir al citogenetista, mírame esa parte. Entonces se aplican técnicas de citogenética molecular específicas para esa región. No se ve nada más, solamente esa región específica. Vamos al segundo grupo de enfermedades, patología de origen génico, es decir, de un gen. Es la mutación en un gen único. Todos ellos tienen un patrón de herencia definido. Y también puedo encontrar esa alteración no solamente en individuos enfermos, sino que en individuos sanos portadores. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Puede ser bioquímico o molecular. Mutación, ya dijimos, de todo cambio permanente en la secuencia de bases de ADN. Muchas veces la mutación hoy en día dicen que es estigmatizante, se usan otras palabras, así que también tienen que tener en cuenta eso. Bueno, involucra un solo locus. Acá tenemos a Mendel, porque básicamente se basa todo en herencia descrita por Mendel. Con el Mendelian Inheritance in Men, que es un catálogo que nosotros hace muchos años comenzamos, de Marcuse, pero comenzó a producirlo Marcuse. Nosotros antes íbamos a Estados Unidos, comprábamos esos libros, traíamos esos libros acá, después teníamos que actualizar, un dineral nos salía terrible. Y ahora Mendelian Inheritance in Men está online y es gratis. Así que cualquiera de ustedes puede meterse en este sitio, pero tienen que saber qué es lo que buscan y van a tener diagnósticos diferenciales, tipo de herencia, qué tipo de gen está involucrado, si está en estudio o no, si está confirmado. Y con la fecha de ayer tenemos de monogénica solamente más de 24.600 unidades monogénicas y mitocondriales. Esas patologías suelen ser detectables a la edad pediátrica, menos 10% se manifiestan en la vida adulta exclusivamente, y en que, aunque las patologías son muy poco frecuentes, la cantidad, como ven, es muy grande. En muchos casos no se reconoce el gen, ni la función de la proteína involucrada en estos casos. Y lo fundamental es que el defecto básico involucra a gran variedad de productos genéticos, enzimas, receptores, proteínas de transporte, hormonas, factores de transcripción, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos: neurofibromatosis, ese tipo de patología de ustedes, por ejemplo, achondroplasia, Marfan, albinismo,
Bien. Algunos términos básicos. Alelo. ¿Qué es un alelo? Es la forma alternativa que adopta el gen. Mutación, ya sabemos, cambio permanente en la secuencia del ADN. Genotipo es el grupo de alelos que conforman la constitución genética de un individuo. Y el fenotipo es la expresión que me da el genotipo como rasgo morfológico. Es lo físico de un individuo. Bueno, ¿y cómo pueden presentarse los alelos? Bueno, pueden ser en homocigosis o heterocigosis. Heterocigosis cuando los alelos son diferentes y homocigosis cuando son iguales. Y dentro de patrones de herencia puede ser alelo dominante o recesivo. Dominante, ¿qué significa? Que se va a expresar en homocigosis o en heterocigosis. En homocigosis en realidad hay muy poquito que se puede expresar. ¿Por qué? Porque el cuadro es tan grave que en la mayoría de los casos es letal. Entonces siempre es heterocigosis. Y alelo recesivo, siempre para expresarse tiene que ser en homocigosis. Acá tenemos un homocigota dominante. Los dos alelos están mutados. Dijimos que esto es muy poco frecuente porque no es la mayoría de las veces. Heterocigota dominante. Puede ser recesivo también. Bueno. Homocigota recesivo. Acá se expresa la enfermedad, acá se expresa la dominancia y acá también. Patología monogénica. Se transmite en forma hereditaria según patrones de herencia definidos. Y según la localización del gen, puede ser autosómico, es decir, tenemos 22 pares autosómicos y un par sexual. Puede ser autosómico o ligado a él. Y según la expresión dominante o recesivo, ya vimos en la eliminante, autosómica dominante dentro de según la localización del gen, autosómica dominante, recesivo, ligado al X dominante y ligado al X de recesiva. Son los patrones clásicos de herencia. ¿Hay otros patrones de herencia? Sí, hay otros patrones de herencia. Pero con que ustedes sepan esto, ya está. Y según la expresión en el gen, en el fenotipo, puede ser dominante, recesivo, ya lo dije. ¿Cuáles son los más frecuentes? Dominante, autosómico recesivo y ligado al X recesivo. Ligado al X dominante es muy poco frecuente y se encuentra en muy pocas patologías. Herencia dominante. Este va a ser rojo, alelo mutado, y el verde, alelo normal. Homocigota sano, heterocigota afectado. Con que esté en heterocigota se expresa la enfermedad. Algún ejemplo. ¿Cuáles son las características de ese tipo de herencia? Que si yo hago un análisis genealógico, los casos clínicos van a ser verticales. Me van a tomar los dos sexos, tanto varones como mujeres. Se expresan en heterocigosis. Las homocigosis pueden ser muy severos o letales. Hay verticalidad en la línea de afectados. Tanto varones como mujeres. Puede haber transmisión varón-varón. Y tiene algunas características: penetrancia incompleta, expresión variable y mutación del nódulo. El riesgo de recurrencia, si yo tengo un paciente con una patología dominante, el riesgo de recurrencia de esa enfermedad en los futuros eventuales embarazos de ese individuo es 50%.
Bueno, complicaciones, mutación de novo. Muchas veces la gente me dice, bueno, pero en mi familia no hay ese tipo de enfermedad. ¿Cómo voy a tener yo? Digo que es mutación fresca, mutación de novo. Nuestras mutaciones no van desde Adán y Eva. En algún momento hacemos la mutación y ahí si el individuo se reproduce, se hace la cadena. Esto es de novo. Heterogeneidad genética. Puede haber diferentes tipos de expresión. Y expresión variable y penetrancia reducida tiene que ver con el fenotipo. Penetrancia incompleta. Eso es característico de autosómicas dominantes. Es la capacidad que tiene el gen de manifestarse en el fenotipo y tiene que ver con el porcentaje de individuos que portan el gen mutado y presentan algún signo clínico. Más bien eso es estadístico, expresividad. Son distintos grados de manifestaciones clínicas. Siempre doy el mismo ejemplo. Supongamos una exodactilia postaxial, que es muy frecuente en nuestra población. Esto es el eje hexadactilia, sexto dedo postaxial, es acá. Y puede expresarse con un dedo entero o puede ser un pequeño triangulito. Cuando nace el chiquito, tipo verruguita, la misma enfermera liga eso y se dieron cuenta. Pero el gen está, es la expresión máxima y mínima de la enfermedad. Esa característica tiene las autosómicas dominantes. Bien. Bueno, y acá están mezcladas las dos. Acá creo que acá en este ejemplo es más claro. Afectado, afectada, afectada y afectado. Y acá no. Y acá no. ¿Qué pasó? Es lo que la gente dice, salteó una generación. No salteó nada. Aunque hay genes saltadores. No, fuera de broma, hay genes saltadores. Especialmente en agronomía. Simplemente la penetrancia fue incompleta y en el hijo de ese individuo sí se expresó. Y expresividad variable, ¿qué tiene que ver? Con el grado de patología. Este es más grave, bueno, la gravedad es negro. Este no tan grave, este un poquitito menos, y este verdecito clarito es la expresión mínima. Y esto es la expresividad variable, dentro de herencia autosómica dominante. Heterogeneidad genética puede ser de locus. Un locus me da el mismo fenotipo de varios locus. Y alélica, un mismo locus, varios alelos, distintas mutaciones que pueden causar entidades clínicas muy similares. Y otras veces distintas versiones del mismo gen puede causar manifestaciones clínicas diversas. Por ejemplo, fibrosis quística. Es un tipo de patología que ustedes ven, con patología más importante. Dependiendo el locus del gen, el gen es grande de la fibrosis quística, puede llegar a tener más de 1000 mutaciones. Y dependiendo qué tipo de mutación tiene ese gen, la expresión clínica va a ser diferente, más grave, menos grave. Más grave cuando tenemos unos chiquitos con problemas desde la primera infancia y un individuo que por razones de esterilidad concurre y resulta que tiene bueno, algunos ejemplos. Osteogénesis imperfecta. Hoy en día hay como más de 16
tipos de osteogénesis imperfecta. ¿Por qué? Porque toma diferentes locus, diferentes mutaciones. Y algunos tienen patrones de diferencia diferentes. La mayoría son autosómicas dominantes. Vamos, autosómica recesiva. Si yo en una autosómica dominante, en una genealogía, veía la verticalidad, acá voy a ver presentación de casos a nivel horizontal. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son portadores heterocigotas. Para que se exprese la enfermedad, indefectiblemente tiene que estar en homocigosis. Entonces, el fenotipo se manifiesta en homocigota. Hay horizontalidad en la línea de afectados. Similar proporción de varones y mujeres afectados. Y el concepto de consanguinidad es un factor de riesgo importante. Consanguinidad cercana o lejana. La mayoría de la gente dice, no somos parientes, no. Los antepasados provienen de un pueblo pequeño. ¿Cuántos habitantes? Todo eso ustedes tienen que preguntar. ¿Un lugar de cuántos habitantes? ¿Pertenecen a algún grupo religioso cerrado? ¿Pertenecen a un grupo étnico cerrado? Cada una de esas preguntas les va a ayudar en el diagnóstico. Nosotros acá en Argentina tenemos algunos pueblos, por ejemplo, Alcuña en La Rioja, Villa Nogués en Tucumán, donde el índice de consanguinidad fue muy importante a lo largo de las generaciones y donde se expresan muchas enfermedades que son autosómicas recesivas. De hecho, McCusick describió la mayoría de las autosómicas recesivas en los Amish. Nosotros también en la Patagonia tenemos a los menonitas. Hay que tener en cuenta que cada una de esas. Si tenemos dos padres que son portadores, ¿cuál es el riesgo de que ocurra la enfermedad en los futuros eventuales embarazos? Es de un 25%. Siempre, bueno, esto es para complicarlo un poquito más, siempre los dos padres van a ser portadores para el mismo gen, para la misma mutación. Para el gen sí, pero la mutación no, puede ser mutación del mismo gen de un tipo en el papá, en la mamá de otro tipo. Y para complicarles un poquitito más, alguien puede ser portador y el otro puede tener una mutación de novo y se juntan los dos, el individuo tiene una enfermedad. Bueno, pero lo fundamental es esto, ¿sí? Bueno, es lo mismo lo que habíamos hablado, pero con una esquemita. La hiperplasia subrenal congénita es la enfermedad, una de las más frecuentes, autosómicas recesivas, que el chiquito nace con genitales ambiguos y es bastante frecuente en nuestra población. Albinismo. Hay diferentes tipos de albinismo, pero la mayoría son autosómicos recesivos. Vayamos al tercer grupo de patologías ligadas al sexo. Tenemos un X en la mujer, un Y en el varón. Y puede ser dominante o recesiva. Tengan en cuenta que la mujer tiene dos X. Autosómica ligada al X dominante es muy poco frecuente. Ahí va a tomar tanto al varón como a la mujer. Y es más frecuente recesivo ligado al sexo. Dominante ligada al X me va a tomar tanto varones como mujeres,
Hay muy pocas enfermedades con ese patrón de herencia. Me va a tomar tanto varones como mujeres. Y dentro de la patología que ven ustedes es incontinencia pigmentis, el síndrome de Rett. Hay toda una población de síndrome de Rett en la provincia de Córdoba, están muy bien estudiados, que llaman la atención por la incidencia de esa patología en nuestra población. Y ligada al X recesiva, estas son más frecuentes. Es decir, en el varón yo tengo 2X en la mujer. Si yo tengo una mutación en un X, el otro X me va a suplir la función del X. Pero si el varón que tiene un X y un Y, si yo tengo una mutación en el X, el Y no puede suplir y se expresa la enfermedad. La enfermedad más frecuente ligada al X recesiva es el síndrome de X frágil, que es el síndrome de retardo mental en el varón, en nuestra especie más frecuente. El fenómeno se manifiesta en hemicigota, la afección casi exclusiva de los varones, varones unidos a través de mujeres portadoras, y no hay transmisión varón-varón, porque el varón siempre va a transmitir el Y, y el Y está intacto. Lo que tiene la mutación es el X. Muy bien. El riesgo para la descendencia de un varón afectado, todas las hijas serán portadoras, por supuesto, y todos los hijos serán sanos, porque transmite un Y al varón. Y el riesgo para la descendencia de una mujer portadora. El 50% de las hijas serán también portadoras igual que ella, y el 50% serán sanos. El 50% de los hijos serán afectados y el 50% serán sanos. Una mujer puede tener alguna sintomatología, algún fenotipo en raras oportunidades. Si es homocigota, hija de un padre enfermo y una madre portadora. Madre portadora, el padre enfermo tiene la opción de tener la enfermedad. Cuando tiene la monosomía del X, esto vamos a ver en la próxima clase. Monosomía de X, síndrome de Turner, bueno, muy mala suerte tiene que tener. Tiene una patología por disyunción, síndrome de Turner, y encima alguna de las génicas. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Entonces, como tiene un X, le ocurre exactamente lo mismo que al varón. Y hay otra posibilidad. Nosotras las mujeres, según la hipótesis de Lyon, Mary Lyon, no usamos los dos X. Entonces hay una inactivación al azar de uno de los X nuestros, de nuestro genoma. Y si se inactiva al azar el X sano, se puede expresar mínimamente la enfermedad. ¿Quedó claro el concepto? Bueno, eso es muy lindo el cholulismo, árbol genealógico de la reina Victoria, que fue portadora de la hemofilia y cómo transmitió el gen al resto de las casas reales. Tercer grupo de enfermedades, nos vamos a apurar. Patología multifactorial. Entonces, mutaciones en múltiples genes. Hay una predisposición. Y eso, hay una interacción con agentes ambientales. Son elementos desencadenantes. El diagnóstico bioquímico o molecular. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Son malformaciones congénitas aisladas, fisura labiopalatina, defecto del seno del tubo neural, luxación congénita de cadera. Me quiero
extender un chiquitito más en este tema. Se supone que ácido fólico en altas dosis previene ese tipo de patología. Es decir, si una mujer toma ácido fólico en altas dosis 3 meses antes del embarazo y 3 primeros meses de embarazo, la posibilidad para ese tipo de malformaciones congénitas disminuye. El riesgo en nuestra población para ese tipo de patología, malformaciones congénitas, es de 2 a 3%, tomando todos los recaudos, y puede llegar hasta un 5% sin recaudos. Dentro de esa, es importante ese concepto porque ustedes van a atender un montón de mujeres jóvenes en el edad reproductiva. Hay que tener ese tipo de precaución. Enfermedades comunes del adulto, enfermedad cardiovascular, no vamos a extender la próxima vez, cáncer, asma, diabetes, hipertensión arterial, esquizofrenia. Y características comunes, talla, inteligencia, color de piel. Esto es bastante relativo. Entonces, para la herencia multifactorial, yo tengo un fenotipo, la expresión clínica, que es el resultado de un genotipo, lo que trae el individuo más el ambiente, el estilo de vida, todo lo que tiene que ver con la alimentación, vida sana, etc. El fenotipo se refiere a la expresión del genotipo más la influencia del medio. Expresión del genotipo es una influencia del medio. Y el genotipo es el conjunto de genes que contiene el organismo heredado de sus progenitores. Muy bien. Y cuando estábamos todos contentos, todo estaba dentro de su casillero, apareció la epigenética. Es decir, se veía que el material genético, que el ADN, tenía una forma y una estructura absolutamente normal, pero por alguna razón se expresaba diferente. Y eso es la epigenética. Entonces, la epigenética pone de manifiesto la plasticidad del genoma. El genoma es tan plástico que muchas veces se acomoda al medio ambiente. Y eso es la variabilidad. Variabilidad no siempre es negativa, puede ser positiva. Nos hace como medio de adaptación al medio. Entonces, la epigenética es el fenómeno por el cual no se afecta la secuencia del ADN. Si yo estudio el ADN va a estar perfectamente bien, pero por alguna razón varía su expresión. ¿Cuáles son los mecanismos? Metilación del ADN, modificación, acetilación y metilación de las histonas, y el RNA no codificante asociado al silenciamiento génico. Puede haber un silenciamiento génico. Entonces, a diferencia de las mutaciones, eso es importante, de las mutaciones genéticas, las modificaciones epigenéticas son reversibles y por lo tanto tienen potencial de ser manipulados terapéuticamente. Genotipo. Ahora, nosotros dimos un tipo de definición de genotipo al principio de esta charla y ahora con epigenética. Genotipo es un marco de referencia dentro del cual se pueden expresar varios fenotipos y el desarrollo de los fenotipos es epigenético. 2 minutitos, asesoramiento genético, después nos vamos a explayar más la próxima clase. Está muy de moda, asesoramiento genético. En algunos países los que asesoran, es decir, transmiten el riesgo de recurrencia u ocurrencia de una patología en una familia, son asesores.
son trabajadores de salud que especializan en el asesoramiento médico. Y con las indicaciones de un médico hacen el asesoramiento médico. Para la legislación nuestra, el asesoramiento genético tiene que hacer un médico genética. Y según The American Society of Human Genetics, es el proceso de comunicación que trata con los problemas asociados con la reaparición o el riesgo de aparición de una enfermedad genética en una familia. Es sumamente difícil. Y si yo no tengo el diagnóstico de precisión del propósito, no puedo asesorar absolutamente nada a la familia. Entonces, como conclusión, y estoy en tiempo, la genética me da el diagnóstico y la predicción de las enfermedades. Me ayuda en el tratamiento personalizado de un individuo y de una familia. Me ayuda en el desarrollo de las vacunas. Incide en la salud familiar. También puedo entender la evolución como especie y aplicaciones legales, a nivel legal. Pero todo eso tiene que estar hecho dentro del marco de ética en genética en particular y de medicina en general. Por eso siempre termino con la imagen del Prometeo. Prometeo que trajo a los hombres. Eso es fantástico. Puede dar luz, dar calor, ayuda en la función. Tratado con cuidado y seriedad. Ahora, si no hay ese marco de seriedad, cuidado, ética, el fuego puede destruir todo. Lo mismo con las nuevas técnicas científicas. Lamentablemente, el diagnóstico va mucho más rápido que el tratamiento. Entonces, esa brecha entre métodos diagnósticos y métodos terapéuticos hace que algunos diagnósticos, si yo no los manejo con cuidado, pueden dañar al individuo, por ejemplo, para el Huntington, la familia y la sociedad. Bueno, muchas gracias.